acto de una imprudencia completa. Ajá, Un hombre que citó a una mujer que lo había dejado. ajá. Ya estamos en la clase. Ya, ajá, ya los admití. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Bien, ¿y usted? Bien, gracias, Steven. Les pido, porfa, si son tan amables, a los que puedan activar la cámara, por favor. Los y las que puedan. Vamos a dar unos minutitos para admitir a los demás y a las demás que están entrando. Bueno, de paso les cuento que hemos creado un canal eh, que se llama Urcalia, donde van a estar subidas las clases eh, para que ustedes también las puedan ver. Y hemos estado también, para los que usan mediación virtual, subiendo las clases ahí en mediación. ¿Las han logrado ver? Sí. Perfecto. Me alegro. Entonces voy a ponerles ahí en el chat el nombre del canal por aquello de que estén, no tengan acceso a mediación virtual. Entonces el nombre del canal es ese que les puse ahí, Urcalia. Todavía hay gente tratando de conectarse. Denme un segundo y tan pronto como tengamos un poquito más de participantes, les paso al profesor. Una pregunta, ¿usted podría enviar el link de ese canal? Es que lo busqué y me sale un centro de música, nada más. Ahora más tarde lo busco el link y se los mando. Gracias. Está bien, con mucho gusto. Se los mando ahí al grupo. Ok, bueno. Tenemos 30 participantes. Hay alguien más entrando. Ok, vamos a dar inicio a la clase, entonces los dejo con el profesor. Nos vemos ahora al rato. Buenas tardes, ¿me oyen bien la voz? Sí, Sí, profe, perfecto. Sí. Bueno, entonces hoy voy a empezar el recorrido por uno de los temas más importantes de la historia de la física. Es el tema de la gravedad, que lo vamos a estudiar, aunque sea rápidamente, en Galileo Galilei. Empezar con Galileo Galilei, las leyes del péndulo de Galileo. Galileo nació en 1564. Un poco para allá. Y murió en 1642. La gran importancia de Galileo está en estas leyes
del péndulo, que son como el preámbulo, eso es lo importante que a mí me interesa explicarles, que son como los escalones que tuvo que construir Galileo para poder luego desarrollar la obra que lo ha inmortalizado, la ley que lo ha inmortalizado en la historia de la físico-matemática, que es la ley de simultaneidad de caída libre de los graves, o sea, de los cuerpos, que luego iba a ser tomada por Kepler para la deducción de las 3 leyes astronómicas que se le deben a Johannes Kepler y que sobre todo va a aprovecharlas, estas leyes del péndulo y esta ley de simultaneidad de caída libre de los graves por Newton, que también tenemos que estudiarlo a grandes rasgos, para después dar un salto enorme de siglos hasta el siglo XX, donde analizaremos los principios de la teoría de la relatividad de Einstein. Y luego, para rematar el curso en las últimas lecciones, quiero darles algunos principios de la mecánica cuántica que arrancan del gran descubrimiento de Max Planck en el año 1900, ya lo veremos esto, que fue el descubrimiento del cuanto de acción. En el año 1900 realizó Max Planck ese gran descubrimiento que inaugura toda la física del siglo XX hasta el día de hoy y en el futuro, pues es un descubrimiento que siempre estará presente, sean cuales sean los carriles por donde discurra la física atómica del futuro. O sea, el máximo genio del siglo XX en física no fue Einstein, sino Max Planck, y Einstein fue descubierto, eso sí, por Max Planck y se apoyó en los descubrimientos de Max Planck, Einstein, para la elaboración de su teoría de la relatividad. Ese sería, a grandes rasgos, pues el camino que nos proponemos. En cuanto a las leyes del péndulo de Galileo Galilei, la primera es la ley de disminución gradual de las oscilaciones del péndulo. Ya ustedes saben que el péndulo es pues una cuerda que está sosteniendo a un cuerpo que desde su extremo cuelga de él los movimientos que al ponerlo en movimiento va gastándose esa energía y llega un momento en que se para justamente en la vertical, haciendo ángulo recto, ángulo de 90 grados, con la horizontal. Y Galileo se propuso estudiar el fenómeno de la caída de los cuerpos. Nunca empleó la palabra o el concepto de fuerza que va a elaborar Newton posteriormente, pero fue el primer científico que analizó sistemáticamente el fenómeno de caída de los cuerpos. Se preguntó de qué manera caen y fue intuyendo que ese movimiento de los cuerpos siempre es igual en todos, que es un movimiento uniformemente acelerado. En algún momento, si voy un poco rápido, me lo dicen y repito alguna cosa, lo que quieran o alguna duda que tengan, porque esto tengo la experiencia de que les interesa mucho siempre que lo explico en
no solo en la especialidad de filosofía, sino en estudios generales concretamente, que es lo que nos interesa, llega a interesarles muchísimo este tema. Y fue sospechando o intuyendo Galileo que la caída de los cuerpos era siempre igual, pero tenía que demostrarlo, y entonces fue observando gradualmente. Eso es lo que quiero que ustedes observen, que pues era una intuición genial, por supuesto, y que la manera como fue apresando el fenómeno, metiéndole una red, digámoslo así, para poder asimilarlo, cada una de esas leyes que descubrió. También quiero, como precedente de las investigaciones de Galileo sobre la gravedad, decirles bueno, que la intuición de que las cosas caen, la tienen todos los niños, eh, me imagino, de todas las civilizaciones, o por lo menos yo sé que un niño en la actualidad, un niño normalmente inteligente, pues va haciendo las observaciones de que las cosas, si uno deja un vaso o cualquier un cenicero, cualquier cosa mal colocado, y en cualquier momento con un movimiento de la mesa cae. El fenómeno de caída es algo que observamos todos casi desde que nacemos, podríamos decir. Porque en una ocasión un niño preguntó, un niño de ahora, que por qué las nubes no caen. O sea, ya ahí estaba aplicando la intuición de esa idea o ese fenómeno de que las cosas caen en ciertas condiciones cuando se sueltan de donde están, en el lugar donde están quietas, caen. No, no vamos a pensar que la humanidad intuyó, porque eso no se intuyó hasta Newton, que se debe a una fuerza. Ni Galileo intuyó que era una fuerza determinada. Simplemente era algo que ofrecía la naturaleza y que él empezó a investigarlo, pero que no era la primera vez que se investigaba el fenómeno, y que posiblemente por intuición también, hasta en la niñez, como les digo, si un niño pregunta que por qué las nubes no caen, es porque le llama la atención que no, precisamente que no estén sometidas a esa caída. Y claro, con un adulto le puede decir, pues mire, es que las nubes son agua gaseosa, las moléculas, bueno, lo de meter las moléculas ahí para explicarle a un niño es complicado, pero que como es un gas, está muy disperso, y que, o simplemente, mira, no caen porque son muy livianas. Y el niño, estoy seguro que se queda tranquilo. Ya tuvo esa inquietud científica de preguntar que por qué no caen. Si todas las cosas, ¿qué implica eso? Que el niño intuye que todas las cosas tienen que caer. ¿Qué está preguntando? Que si ¿qué las sostiene? A las nubes. No va a pensar él, como en la Edad Media, un cura que diría a esa pregunta. En la Edad Media se le hacía a un cura y decía que porque un arcángel mágicamente estaba sosteniéndolo. Una imbecilidad así, que al fin y al cabo pues, era una explicación. En la escuela de París, en el siglo XII, anduvieron los físicos también investigando qué era lo que sostenía en el aire a una flecha que había sido lanzada mediante un arco, que se mantenía en el aire un tiempo corto, ¿verdad? Segundos o minutos, hacía una curva y caía.
que era lo que la sostenía, haciendo un recorrido, y que eso que la sostenía, eh, algo pasaba para que luego no la sostuviera y entonces la flecha caía. Intuyeron algo que es esencial, pero que no lo explicaron y que tiene una lógica, ustedes tienen que reconocer que tiene mucha lógica, y es que la fuerza que se le imprime a la flecha a través del arco, esa fuerza, la flecha la mantiene horizontalmente, se va como un combustible, diríamos modernamente, para los motores de combustión, se va gastando el combustible y entonces sencillamente el vehículo se para y en el caso de una flecha pierde la horizontal y cae. Que por tanto era una energía que se va gastando. Desde nuestra civilización tan avanzada, pues uno puede decir, sí, es que si no intuían eso, no sé qué podían intuir. Nos debe parecer muy fácil intuir que claro que era, pero la idea de que esa energía se le imprimía a la flecha en su corporeidad, y que esa energía, si no era retroalimentada, o sea, si no se incrementaba con otras dosis de energía, pues sencillamente se gastaba y la flecha ya no podía ponerse flotando en el aire, sino que caía. Pero no se preguntaron por qué tenía que caerse, por qué no seguía flotando, como ocurre con las nubes. Tal vez pensaban, bueno, es que la flecha pesa algo y entonces cae por su propio peso. Pero esto de la caída por su propio peso es sencillamente una formulación que es muy posterior en la historia de la física, que es la inercia. Cuando se dice en expresiones corrientes, esto de, es que eso cae por su propio peso. O sea que las cosas resultan como tienen que resultar en ciertas condiciones. Ya en el siglo XVI, donde está Galileo hasta el XVII, Galileo ya dijimos, había condiciones mentales y científicas más desarrolladas que en la Edad Media, y fue entonces Galileo el primero que se planteó la posibilidad de indagar de qué manera caen los cuerpos. Y la primera ley es disminución gradual de las oscilaciones. Vean que son leyes del péndulo. Balancearse de un extremo a otro, gastándose la energía del empujón que le hemos dado a la cuerda. Galileo investigó de qué manera, vean ustedes la genialidad de Galileo, que su imaginación creadora estaba comparando el contexto físico, ambiental, natural, de caída de las cosas, estaba encerrándolo en el movimiento, comparándolo analógicamente con lo que pasa con las oscilaciones del péndulo. Esto es muy importante y para un momento a ver si ustedes lo entienden así, como una analogía entre el espacio abierto en que las cosas caen y aquel espacio cerrado de una cuerda moviéndose con un cuerpo que cuelga de ella. O sea, si ustedes comprenden bien que solo un genio, sobre todo en esa época, podía ya encerrar el fenómeno de caída de todos los cuerpos en un espacio reducido y en un fenómeno totalmente distinto, porque desde luego el cuerpo que está cayendo, colgando de la cuerda,
no cae totalmente porque está sostenido por la cuerda. O sea que no es una caída total, sino parcial, detenida por la cuerda. Entonces, por supuesto que esa primera averiguación de Galileo de que era gradual, o sea que todos los cuerpos oscilaban colgados de una cuerda, oscilaban de la misma manera, con la idea ya de antemano de ir deslindando todo esto para emitir la ley de que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, el mismo movimiento uniformemente acelerado, y que soltados de la misma altura caen al mismo tiempo, que es la ley decisiva a la que llegó Galileo, ley de simultaneidad de caída libre de los cuerpos, como la síntesis de, esto es, la síntesis de las leyes del péndulo. Ya les he explicado. Bueno, voy a enunciar las otras para que las tengan ahí apuntadas y luego les consulto esto de cómo ven ustedes, si ven claramente, por ejemplo, Esteban Corrales, o si Esteban quiere hablar en este momento, si no le molesta hacerlo. ¿Me ¿Sobre qué, está oyendo? profesor? Ajá. Sí, esto de, ¿qué le parece esto? De que estas leyes, bueno, solo les he dicho la primera, disminución, o mejor los enuncio y después te consulto. Disminución, y luego voy explicando cada una. Ya expliqué la primera, disminución gradual de las oscilaciones, las pendulaciones. O sea que el movimiento va estableciendo los mismos grados. Segunda Eso, ley. Ajá. no, continúa. Segunda ley, temporalidad uniforme. O sea que el tiempo que tardan las pendulaciones, que las primeras van de extremo a extremo, pero las otras van acortándose porque la energía va disminuyendo, se va gastando, hasta que se paran, ya no hay energía, entonces quedan en la vertical. Que van disminuyendo el radio. La pendulación va acortándose porque va perdiendo energía, ¿de acuerdo? Pero la oscilación tarda lo mismo. Temporalidad uniforme. Va disminuyendo el tiempo, también uniformemente. No tardan unas más que otras. Por ejemplo, que las primeras que van de extremo a extremo tardarán menos porque van más rápido que las otras, que siempre el tiempo que tarda una oscilación en realizarse es la misma. Esto es una ley genialísima. Entonces, si querés, estas dos primeras son en definitiva eh, cuatro, no más bien, se pueden distinguir 5 leyes. Pero si querés comentar estas dos, Esteban. Justo ese proceso físico lo estábamos viendo, yo estoy llevando el curso de física, lo estábamos llevando en física. Ajá. En esto también entiendo que entra la gravedad y la longitud de la cuerda, del péndulo. Entonces, se lleva También, como... sí, Galileo investigó también la longitud de la cuerda y esa es otra ley descubierta por él. Es otra. La longitud del péndulo es independiente del fenómeno, o sea que no altera el fenómeno de oscilación. Es independiente. Las oscilaciones son independientes de que la cuerda sea corta o larga. Es que yo creo que la cuerda lo que indica es el tiempo que dura la oscilación. En eso sí afecta el tamaño de la cuerda. No, pero no afecta en cuanto a que el tiempo es uniforme siempre. Ah, no, eso sí, el tiempo va a ser uniforme siempre, O sea, independientemente de la cuerda. las oscilaciones son más largas al principio, más cortas después, pero el tiempo que tardan es el Siempre va mismo. a ser uniforme. Que coincide porque las
Las primeras van más rápido, pero hay más longitud. Entonces, Sí. hay una compensación, una correspondencia, un ajuste entre la longitud y la tardanza, el tiempo. Por lo tanto, el tiempo es uniforme. Ok. Entonces, tercera, independencia del periodo del péndulo. Permiso, profe, ¿Sí? disculpe. Una Ujú, pequeña duda solo para ver si está correcto lo que estoy escribiendo. Lo de ujú. ajuste entre longitud y tiempo se refiere que cuanto más larga es la oscilación, de igual manera, aunque es más larga, va más rápido, pero conforme sea más corta la oscilación, va disminuyendo su tiempo. No, el tiempo no disminuye. Disminuye la velocidad de la Ah, ok. pendulación, Ujú. pero el tiempo es uniforme. Ah, ok, ok. Eso es lo Creo que sí. interesante. Y ahora, si usted se quiere explicar, porque esto es muy importante, ¿por qué ocurre eso? La explicación es que la longitud de las pendulaciones va variando desde las máximas, de extremo a extremo, hasta las más cortas, pero que el tiempo que tarda en realizarse la pendulación es siempre el mismo. ¿Y eso por qué Ok. ocurre? Ocurre porque en las curvaturas, en el arco recorrido por las más cortas, como son más cortas, el recorrido es más corto. Y entonces hay como una coincidencia natural con el ritmo temporal. O sea, se gasta el mismo tiempo en todas ellas. Y alguien diría, sí, pero es que las primeras son un camino más largo, mucho más largo. ¿Cómo va a tardar igual? Bueno, ahí está precisamente la ley de la naturaleza descubierta por Galileo, que la temporalidad es uniforme. Y Ok. todos estos son, Entonces, ajá, sí, entonces, es recorrido más largo, velocidad más rápida, recorrido más corto, velocidad más lenta. Por lo tanto, la temporalidad es uniforme. perfecta, sí, así lo puede notar y es correcto. Eh, Ok. y está captado en su esencia, porque ahí está la clave de esta interesante ley del tiempo de las pendulaciones, que el tiempo no varía porque la trayectoria del arco que recorren las oscilaciones, que recorre el cuerpo que está suspendido de la cuerda, que sea más larga o más corta, tarda en cada uno de esos recorridos lo mismo. Yo no sé si la señorita que acaba de intervenir, que ya lo anotó, Sí, listo. Gracias. bueno, era, espere para ver, la señorita Monje. Sí, ¿Verdad? Tanya Monge. Ah, Ujú. bueno. Tanis. Tanis Tanya. Monge. Ajá. Muy bien, entonces esa es la tercera. La cuarta, importantísima también, porque vean ustedes, y es lo que me interesa, entre otras cosas, que vean clara la genialidad, el proceso interno de una genialidad, la intuición genial de un hombre que ya sospechaba la ley, pero que tenía que ir agarrándola, ir construyendo los peldaños hasta llegar a la caverna de donde tenía que estar ese tesoro que era la idea, la ley que él quería descubrir. Y esos peldaños nos, nos acercan a esa caverna oculta, porque decía un gran filósofo griego, Heráclito, que a la naturaleza le complace, le encanta ocultársenos. Por eso hablo de caverna. Porque viene la cuarta ley, dice independencia del periodo de oscilación respecto al peso del cuerpo suspendido. Galileo experimentó toda clase de péndulos con cuerpos, una piedra, un pedazo de hierro, diferentes materiales de pesos muy diferentes.
y descubrió que daba lo mismo que el cuerpo suspendido fuera liviano o muy pesado, que la pendulación se mantenía también uniformemente. Entonces, independencia del periodo de oscilación respecto al peso del cuerpo. Las oscilaciones no variaban porque se le cambiara el colgajo, el cuerpo colgado de la cuerda, fuera más liviano o más pesado. Finalmente, ya la quinta, independencia de las oscilaciones respecto a la especie de materia. Daba lo mismo que fuera madera, piedra, hierro, oro, cobre. El material que fuera no influía en las oscilaciones. Esta quinta idea, tiene que haberle alegrado enormemente a Galileo, porque ya estaba al borde de la caverna, o realmente estaba comprobando mentalmente con esa quinta ley que la caída de los cuerpos pesados o livianos se hacía siempre en el mismo ritmo y que era simultánea. Llegaban todos los cuerpos al suelo al mismo tiempo si eran soltados de la misma altura. Profe, Ajá, Andrés Díaz. sí, en la cuarta ley, a periodo se refiere al tiempo, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, el periodo de oscilación en cuanto al tiempo y también en cuanto a la extensión, porque las oscilaciones van desde la extrema, que es de extremo a extremo, las otras van siendo más cortas y el periodo ya en la segunda ley, la temporalidad era siempre la misma. Entonces, las oscilaciones que estaban reguladas por las tres leyes anteriores seguían siendo las mismas con cuerpos livianos y pesados. Era la cuarta. Independencia del periodo de oscilación respecto al peso. Y la quinta es independencia del cuerpo de las oscilaciones, siempre las mismas, reguladas por las leyes anteriores, aunque el cuerpo colgado, la cuerda fuera cobre, madera, piedra, y por supuesto, nada importaba, entonces ya se había demostrado que podía ser una piedra pequeña, una piedra grande, un pedazo de cobre enorme, un pedazo de cobre más pequeño, nada influía. Las oscilaciones eran las mismas. Y entonces, esto lo lleva definitivamente a comprobar lo que ya había intuido genialmente, y es el enunciado de la ley famosísima, ley de simultaneidad, de caída libre de los cuerpos. O sea que todos los cuerpos livianos o pesados, o del material que sea, cobre, hierro, oro, etcétera, se comportan siempre de la misma manera al caer. Por tanto, lo enunció Galileo como una ley universal. Pero tengo que aclarar por temas que veremos posteriormente, y me interesa desde ahora que vayan meditando un poquito sobre esto, que primero que Galileo, que descubre esa ley tan genial, no, no intuye que hay una fuerza. Es un fenómeno de la naturaleza que las cosas caen por su peso. Demuestra esta ley. Elabora estas leyes previas
como preámbulo para demostrar la ley, pero no intuye, hasta Newton no ocurre eso, que se postula, Newton sí postula una ley universal de gravedad y descubrió además la ley de gravitación universal, pero basándose en los estudios anteriores de Galileo. No sé si Bueno, una alguien... pregunta. ¿Sí? Para la ley de simultaneidad, Diego Acosta. sí, Diego Acosta, sí. Para la ley de simultaneidad, ¿Galileo toma en cuenta la resistencia del aire? Sí, porque él lanza la idea como una idealización del ambiente. En esa época no había posibilidades de hacer el vacío, como Sí. lo tenemos modernamente, pero él la lanzó así. En el vacío, Ajá. todos los cuerpos gravitan de la misma manera. Ah, ok, entonces sí usó el término del vacío. Ah, sí, Pesar de sí, que no claro. existía en ese Sí, momento. y por Wow. ahí por ahí se puede salvar a Galileo de algo que yo creo que, pues, salvarse totalmente, creo que no, porque uno de los defectos de esta ley de Galileo que perturbó a Newton nada menos y que incluso a Einstein siglos después también lo confundió, porque Einstein lanzó una ley universal que se llama ley de equivalencia de masa gravitacional y masa inercial. Ya veremos esto. Y no se confunda con la ley también de Einstein, que es una de las grandes genialidades de la historia de la física, que es la ley de equivalencia de materia y energía. Es la ley de equivalencia de masa gravitacional y masa inercial. Y se basó en la ley de Galileo, y hasta lo dijo en una obra de explicación de su teoría de la relatividad, La física aventura del pensamiento, se llama la obra de Einstein. Dijo que eso ocurría o era así porque ya Galileo había demostrado que todos los cuerpos, livianos o pesados, gravitaban igual. ¿Y cuál es el defecto de la ley de Einstein a la que sobre todo llegaremos al final del curso, en las últimas lecciones? El defecto es que se basa en la ley de Galileo, que era una ley empírica. Una ley empírica que él, Galileo, propuso como absolutamente universal. Y por eso, pues, digo que se salva un poquito porque la enunció diciendo que en condiciones ideales de vacío, sin que haya aire, sin que haya viento, por supuesto, las cosas caen siempre de la misma manera, sean oro, hierro, lo que fuera, grandes o pequeños. Pero esa ley no dejó de ser empírica, como para aplicarla a todos los niveles de la realidad material. No se puede adaptar a la astronomía, ni se puede adaptar tampoco a la microfísica. O sea, es una ley empírica porque se refiere a fenómenos perceptibles. Incluso Galileo, la leyenda dice que desde la torre inclinada de Pisa ponía a los alumnos abajo, que él arriba, no creo que, bueno, pero vamos a suponer que es cierto eso de que Galileo se subía a la torre de Pisa y que lanzaba diferentes objetos y les preguntaba, ¿llegaron al mismo tiempo? Y decía, sí, profe, llegaron al mismo tiempo. Pero eso es macroscópico, eso es muy grueso, muy grande. No es una ley que pudiera aplicarse a todos los niveles de la materia, como son la astronomía y la microfísica. Y ese fue, ya veremos esto, el error de Einstein, enunciar una ley basándose en el principio de Galileo, que tiene ese defecto de que es una ley que solo se puede cumplir a nivel macroscópico, o sea, de cuerpos grandes, no de
de minicuerpos, de cuerpos microscópicos o distancias astronómicas. De toda la geometría de Euclides a nivel astronómico se rompe. De los postulados y teoremas. El teorema que ustedes tal vez recuerdan por el colegio de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo equivale a 2 rectos. Eso, si el tamaño de un triángulo es astronómico, no se cumple. O en ciertas condiciones físicas aumenta o disminuye, pero no se destruye la equivalencia a 2 rectos. Mismo la velocidad, las concentraciones de energía, todo eso alteran la geometría. Por tanto, la geometría euclidiana solo sirve a nivel macroscópico y estático. Por eso se dice que precursora o precursoras de la teoría de la relatividad de Einstein son las geometrías no euclidianas del siglo XIX que descubrieron otras posibilidades u otros niveles del espacio. El espacio dinámico, el espacio astronómico, el espacio microfísico. Un espacio, ¿cómo les vamos a aplicar la geometría de Euclides? Que es válida para carpinteros e ingenieros, pero para un físico atómico, un astrónomo, no. Es como querer afeitarse con un machete. Totalmente inadecuado al nivel. Entonces, para un momento a ver si tienen alguna duda o el mismo Diego que acaba de hablar, si tiene algún comentario, me interesaría. No, quedó muy claro todo lo que dijo, profe. Tiene razón con eso. ¿Y cómo ves esto de, yo lo veo claro, pero vamos a ver cómo lo ves vos? Que esas leyes que acabamos de enunciar, esas 5 leyes del péndulo, eran ir agarrando el fenómeno hasta enunciar la ley. Eso es genialísimo. De que la ley de simultaneidad de caída libre de los graves era como la síntesis de todas esas leyes anteriores que él fue encontrando. Fue estudiando el fenómeno desde los niveles correspondientes a la esencia hasta poder enunciar la ley de simultaneidad. O sea, él enunció que todos los cuerpos, ligeros o pesados, sea cual sea el material, o sea, aplicó todas las leyes del péndulo para enunciar. ¿Ves claro esto? Para enunciar la ley de simultaneidad de caída libre de los graves, que es como la síntesis de esas 5 leyes del péndulo. O sea que él mismo, para convencerse de su idea, porque yo creo que él tenía la intuición de que tenía que haber una ley, pero tenía que demostrarlo. En primer lugar, demostrársela a sí mismo, a sí mismo. Y luego veremos que este descubrimiento fue tan genial y tan trascendente que influye en la tercera ley astronómica de Kepler y fue decisiva para el enunciado de la ley de gravitación universal de Newton. Yo he leído la obra de Newton y también la obra de Galileo y a mí me llama mucho la atención que Newton solo menciona a Galileo en 1 o 2 ocasiones que yo recuerdo. Y también anduvo estudiando las leyes del péndulo, tiene que haber conocido las de Galileo. Pero no le otorga a Newton el valor que tuvo el descubrimiento de Galileo, porque el descubrimiento de Galileo no solo es físico, sino aritmético. Porque Galileo descubrió que los cuerpos descienden todos al mismo ritmo, van aumentando su velocidad de caída desde 0 hasta el máximo, que es cuando llegan al suelo. Y todas las etapas siguen el mismo ritmo temporal, porque es la segunda ley del péndulo. Y que esto
supone entonces la independencia de las demás condiciones corporales. Y resulta que a su vez es aritmético, porque ese es el fenómeno físico, pero aritmético descubre que no el ritmo de caída no se dirige por el espacio, sino por el tiempo. Como el tiempo, ya desde Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, lo definió Aristóteles como la medida del tiempo. Perdón, el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después. Bueno, es una definición que la única importancia que tiene es que es de Aristóteles, pero en realidad es decir muy poco. Pero como siempre se había tratado de analizar el movimiento de caída por el espacio, Galileo descubrió que el ritmo sigue los cuadrados de los tiempos. O sea que es uniformemente acelerado, porque el cuerpo que cae va acelerando cada vez más, pero siempre en el mismo grado, que se mide por el tiempo y no por la distancia. Claro que la distancia también cuenta, porque depende de la altura que el cuerpo haya absorbido más energía, pero siempre las absorciones de energía son, no suponen una alteración del ritmo temporal. O sea, los cuadrados de los tiempos. Y este cuadrado de los tiempos es el que, sin citar al pobre Galileo, lo tomó en cuenta la tercera ley astronómica de Kepler. Y también, ya veremos, es una inversión oculta en el enunciado de la ley de gravitación universal de Newton, que dice que todos los cuerpos se atraen directamente en virtud de su masa e inversamente en proporción inversa al cuadrado de la distancia. Y ese cuadrado de la distancia lleva en su estómago, digámoslo así, el cuadrado de los tiempos de Galileo. O Newton no se dio cuenta o no le dio la gana reconocer detrás de ese cuadrado inverso de la distancia, o sea, que en realidad la distancia era tiempo y que ese cuadrado de los tiempos era el descubrimiento de Galileo. Para un momento a ver si Diego me da la razón o sencillamente no está de acuerdo con esto que estoy diciendo, porque ya les digo que Newton, al enunciar la ley de gravitación universal, no menciona a Galileo para nada. ¿Qué opinas de esa mezquindad de Newton? Bueno, O sí si me parece como... ¿sí? Ajá. ¿Sí? Sí me parece, bueno, primero lo que usted dijo de que Galileo, o sea, Galileo pone las bases. No recuerdo quién es el que dice la frase que dice que está parado sobre hombros de gigantes. No recuerdo si fue algún científico, si fue, no Bueno, recuerdo dónde vi la frase, sí, bueno, y pero siempre ocurre eso, o sea, Newton para las leyes de la mecánica y la ley de gravitación universal se apoya sobre todo en el descubrimiento de Galileo. Y sí, Galileo es un gigante. fue Newton el que la dijo, ya la acabo de buscar en una carta a Robert Hooke. Sí, porque todas estas bases que pone Galileo son las bases, por lo menos, definitivamente para la ley de gravitación universal, como usted lo dice. Y, y sí, y es que así es la ciencia. Lo que hizo Galileo, que poco a poco, paso a paso, él crea la ley de simultaneidad de caída libre a partir de las 5 leyes que ya había creado de los péndulos. A partir de pura analogía y pura imaginación, Galileo logra pues crear esa ley que es general, porque aquí en todo lado no importa la fuerza gravitacional del planeta, siempre los objetos van a caer
en el vacío al mismo tiempo. Y que fue algo que para haberlo dicho Galileo en el siglo XVI, XVII, y que todavía tenga importancia, pues es algo bastante grande. Es de los más grandes descubrimientos de la historia del saber humano. Y desde luego que me alegra mucho que acabas de explicar esto muy claro, de que Galileo, por analogía, trasladó el espacio en general, universal, de caída de los cuerpos, lo sometió a un andamio, a un espacio cerrado, a, a una prueba de laboratorio, diría yo. Se metió el fenómeno de caída en el péndulo. Ya eso supone una intuición extraordinaria porque él pensó, bueno, lo que yo descubra con el péndulo, que es una caída sin fin, porque es una caída que no es total, porque la caída es vertical y no cae totalmente el cuerpo porque está sostenido por la cuerda. Pero si se comportan las oscilaciones, como él demostró que se comportaban, ya en la quinta ley de ese péndulo, ya él enuncia definitivamente, mentalmente tiene que tener ahí la conclusión, la síntesis de que eh, todos los cuerpos caen al mismo tiempo, independientemente de la especie de materia que tengan y por supuesto y las otras leyes que demostraron todas esas independencias. O sea que del espacio en general lo somete a un estudio de laboratorio, ¿verdad? Como el biólogo, digamos, que lleva ahí al laboratorio un microscopio y con unos teñidos especiales y comprueba algo que él intuye que tiene que estar ahí. Así es la ciencia y usted, creo, Diego, lo acaba de mencionar, que la ciencia, y además esto apoyarse en los hombros de gigantes, siempre ha sido así, la evolución, porque fíjense que eso no le quita ningún mérito a Newton. Sí, exacto. O sea, Newton avanzó enormemente, pero apoyándose como el niño que en una procesión, montado sobre los hombros de su papá, ve más que el papá, ve más los santos de la procesión. Y entonces para mantener esa imagen, porque sí, lo que a mí sí me ha llamado la atención es que cuando yo revisé la obra de Newton principal, Principia Matemática de Filosofía Natural se llama, cita solo una o dos veces a Galileo. Pareciera que ni lo conocía directamente, sino indirectamente. Aunque quién sabe, ¿verdad? Tal vez no le dio la gana como para que creyéramos que él era más grande y no necesitaba Newton eso. Es uno de los más grandes genios que ha habido. Difícil decir quién es más genial o más gigantesco, Galileo o Newton. Es un poco complicado, Diego, no sé qué dirías. ¿Quién sería si te dicen, quién cree usted que tiene mayor estatura de genialidad, Galileo o Newton? Profe, para mí personalmente Newton, porque es que Newton no solo descubre la ley de gravitación universal, sino que también Las leyes de la mecánica. exacto, crea las bases para la mecánica clásica, crea las bases para los El fenómenos de cálculo la luz. infinitesimal. Ajá, Newton crea el cálculo integral y diferencial, y también observa los fenómenos de la luz. Así Como, la composición de la luz. Sí, es algo exacto. portentoso y muchos de esos descubrimientos no tienen como precedente Y a se podría, Galileo. para mí Newton estaba demasiado conectado con la naturaleza, se podría decir, porque para su tiempo, con la poca capacidad experimental que tenía, eh, lo que descubrió, o sea, son las bases de muchas cosas de la física, de muchos campos de estudio de la física. Es, Entonces, para mí, a pesar de que, bueno, antes
antes de que usted lo mencionara, no sabía que Galileo había hecho todas esas cosas, pero sin embargo, para mí, Newton sigue siendo el científico más grande de la historia. Sí, desde luego, pero tampoco le quita estatura a Galileo, que se le ponga al lado, que se le ponga al lado Newton, que es un poquillo más alto, porque le tocó vivir 50 años. Bueno, Newton nació, si no lo recuerdo mal, en 1674 por ahí. Y Newton, esa es una generación y media posterior, Newton a Galileo. Concretamente, aquí tengo, Newton nació en 1642 y nació en 1727. O sea, hay una gran distancia histórica, una evolución de la humanidad enorme. Y si tomamos en cuenta eso, pues resultaría que es que sin Galileo, Newton no hubiera descubierto la teoría de la relatividad, perdón, de la ley de gravitación universal, tan, tan simple como eso. Pero estoy totalmente de acuerdo en todo lo que usted acaba de enunciar y lo tenemos que estudiar, aunque sea rápidamente el próximo día. Todo esto, la grandiosidad de Newton es indiscutible, pero siempre es muy problemático comparar a Galileo con Newton y en otros casos más o menos lo mismo porque eh, Galileo es un precedente incluso para la tercera ley astronómica de Kepler y ya lo veremos esto el próximo día. Y que en la ley de gravitación universal está presente los cuadrados de los tiempos, que no los entendió en ese enunciado Newton como cuadrados del tiempo, sino cuadrados de la distancia. Pero él hubiera tenido que reconocer, mire, señor Newton, ese cuadrado de la distancia es el cuadrado de los tiempos. Y el cuadrado de los tiempos lo descubrió Galileo. Y váyase usted al demonio si no acepta eso. Habría que decirle a Newton. Pero Newton era muy humilde, como todo genio, y decía que no sé qué piensa el mundo de mí, pero yo me siento como un niño que en la orilla de la playa, ven ustedes, dan ganas de llorar por la poesía que supone eso y la humildad, que se siente como un niño, Newton, al lado, en la orilla de la playa y se pone muy contento por haber encontrado una piedra o una concha más fina que las otras. Diego, diga algo de esto, para ver si está estremecido, emocionado como yo. Eh, pues Para vacilar. definitivamente, como usted dice, no se le puede quitar virtud a Galileo. O sea, cada científico descubre ciertas cosas que tal vez otra persona no lo hubiera hecho. Galileo también fue el que observó las lunas de Júpiter. Pero, okay. Bueno, muy bien. Entonces, este es el grupo 56. Es un gran grupo hasta donde yo lo he podido apreciar hasta el momento y así será hasta el final. Vamos a ver si doña Cintia Molina comprueba algo de la lista, a ver si alguien no se pudo meter o cosa que a veces... Bueno, entonces, ahora más tarde les hago llegar el link del canal por el grupo y nos queda solamente pasar lista. Jorge Ulate, Presente. Edelvais Navarro, Presente. Miguel Arenguren, Daniel Profe, Mora. creo Ajá. que él había dicho que se le había ido el internet Oh, por sí, el sí, grupo. sí. Espérate, porque hay como 2 o 3 personas que me dijeron que se les había ido el internet, perdona.
Mm, Miguel, sí, correcto. Gracias por recordarme quién es. Con gusto. Daniel Mora. Daniel Mora. Daniel no es uno de esos, ¿verdad que no? No. Gloriana Valerio. Diego Acosta. Aquí. Justin Alvarado. Justin Alvarado. Henry Álvarez. Henry Álvarez. Aquí, profe. Gracias. Eiran Amador. Presente. Gracias, Eiran. María Claudia Arce. Ujú. Santiago Arguedas. Presente. Gracias, Santiago. Paola Arrieta. Era Paola la que también se le fue el internet. Ajá. Jorge Blanco. Sí. Carolina Campos. Ujú. Andrei Campos. Presente. Gracias, Andrei. Margina Centeno. Presente. Esteban Corrales. Presente. Alison Cruz. Presente. Andrés Díaz. Presente. Ay, no veo, Andrés. Valentina Fonseca. Valentina me dijo que se había tenido que salir. Sí. Cristel García. Presente. Gracias, Cristel. Amanda García. Presente. Gracias, Amanda. Roberto González. Presente. Emanuel González. Presente. Gracias, Emma. Christopher Hernández. Presente. Gracias, Christopher. Ana Laura Hidalgo. Presente. Edgar López. Gracias, Ana Laura. Edgar López. Presente. Stephanie Marenco. Presente. Gracias, Stephanie. Daniel. William Marín. Presente. Tania Monge. Presente. Gracias, Tania. Esta Tania se me perdió aquí. José Gabriel Palacios. Presente. Santiago Pombo. Presente. Grace Quesada. Presente. Roberto Quirós. Presente. Gracias, Roberto. José Pablo Rojas. Profe, le acabo de poner que se le fue la luz. Ah, ok, gracias. Kevin Rojas. Kevin Rojas. Ah, sí, ya vi. José Alberto Romero. Aquí. Alison Salazar. Presente. Gracias, Alison. Andrés Ibaja. Presente. Gracias, Andrés. Dilana Siles. Yendo a una cita médica, entonces no pudo estar. Ok, gracias.
Sonia, no, perdona, Sofía Solano. Presente. Gracias. Gracias, Sofía. Brandon Zamora. Brandon Zamora. Wing Shen. Presente. Gracias, Domingo. Luis Ángel Zumbado. Presente. Y Sofía Zúñiga. Presente. Ok. No se me quedó nadie ahí sin llamar de este grupo. Bueno, perfecto. Entonces, como les dije ahí también en el grupo, no vamos a seguir subiendo textos, por lo que les recomiendo tomar notas sobre las clases para su trabajo final. De ahora en adelante es todo lo que se diga durante la clase para que realicen el trabajo. Y nos vemos entonces durante 2 semanas. En unas 2 semanas nos vemos entonces a la clase. Yo tengo una duda respecto al trabajo final. Dime, Andrés. Ok, entonces, ¿es un resumen de lo que o es resumen de lo que se hable y también podríamos poner lo que analizamos sobre eso, o sea, nuestra perspectiva, lo que entendemos sobre lo que el profe habla? O solamente Claro, lo que el profe... eso Andrés, ya es las conclusiones de un trabajo es lo que ustedes ya entienden de ese trabajo. O sea, ustedes van a poner en el trabajo todo lo que don Luis les dé en las clases y al final, como en cualquier trabajo, las conclusiones. Ok, entonces podríamos hacer como un resumen de toda, o sea, en cada en la misma clase hacer el resumen y ya al final del semestre nada más copiar y pegar todo lo que hemos ido haciendo en cada clase. Que fue la sugerencia que yo les di, ¿verdad? Desde el principio. Tomen nota en cada una de las clases. Si lo van tomando en Word, inclusive es mucho mejor porque ya básicamente pues llevan adelantado algo. Luego, el profesor ya cuando considere es tiempo, les va a decir de cuáles son los temas que van a presentar en el trabajo. No sé si serán todos, no sé si van a ser algunos. Y entonces ya yo les pasaré el documento que les había dicho al principio, donde dice cuáles son los temas del trabajo y cómo juntarlo o cómo conjuntar los temas. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos en 2 semanas. Cintia. Sí, dime, Sofía. Yo tenía una duda. ¿El trabajo debe incluir bibliografía? Bueno, si ustedes van a utilizar alguna bibliografía adicional a las clases virtuales, obviamente sí tiene que tener su bibliografía. Si no van a utilizar ninguna bibliografía, sino solamente lo que don Luis ha dicho en las clases, la bibliografía debería ser basada en las clases virtuales. Y sí, llevaría una bibliografía, digamos, en ese sentido, una cita del trabajo virtual. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, Sofía. Y en el contexto también deberían citar, ¿verdad? También con la fecha. En este caso, como ustedes solo tienen un link recurrente, o sea, es un link para todas las clases, ese es el link que van a poner al final en la cita bibliográfica. Pero sí deberían poner la fecha en la que se refieren, a la que se refieren en el contexto, ¿verdad? La fecha de la clase. Y el nombre del profe. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces sí, nos vemos en 2 semanas. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Con muchísimo gusto. Que Gracias. estén bien. Igualmente. ¿Quién fue el que me dijo que no está segura si la llamaron? A ver. Yo, profe, disculpe, ¿me escuchó? Ah, sí, Edelweiss, yo te apunté como que sí viniste. Ah, es que no me dijo nada. Está bien, gracias. Ajá, claro.